de ni a la todas ellas ley. para nosotros. Él lo dice ahí, mira, ve Ariel, mira, ve, yo creo que en Mateo 11, del 11 en adelante, o Mateo 12, del 11 en adelante, en uno de los dos capítulos, mira, ve, dale para atrás y para adelante, a ver dónde lo encontramos. Porque te vamos a mostrar que Juan era sumo sacerdote y cómo es. Mateo 11 del 11 en adelante. Y mira a ver si es ese, hasta el 14, si De no el cierto, otro. dice así, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Entonces, ahí es un tema que sería bueno, John, para que tú le expliques del sacerdocio, para que muramos en Juan. Vamos a abrírselo así, desde Melquisedec, cómo lo pone, como el rey de Jerusalén, como él es bueno y toma de todo eso. Y cómo en Juan concluye y le mostramos que Juan era sacerdote y no solo sacerdote, sino sumo. Y cómo entonces de ahí para allá Jesús lo aniquila en ese contexto. Pues Jesús dice, profetizaron hasta Juan, porque Jesús viene y amarra y engrampa y de ahí para allá, ya él, la Biblia lo dice literalmente que en cuanto al sacerdocio, cambió la ley, lo dice literalmente, porque ahora el Pero sacerdocio, vea, vea lo que me dijo Cuban ahí, eso lo sé. Yo Quien sigue entiendo. la ley es maldito. Bueno, entonces yo estoy maldito porque él escribió su ley en mi mente y en mi corazón. no todos Es somos el pacto malditos, nuevo, ¿verdad? Yo Que él amo esa escribió ley. su ley en mi mente y en mi corazón. pero, Entonces, ay mi madre, qué locura, pero léele nada más el Salmo 19, versos 7 y 8, a ver, y léele Romanos 7:12, ese hombre está loco, ay mi madre. Y Romanos 7:14, la ley espiritual, no, la ley pero es... esa fue una que utilizó desde allá abajo para maldecirnos a nosotros. Porque yo Oye, tengo su ley escrita en mi mente y en mi corazón. Y dice que el que sigue la ley está maldita. Nos John, acaba de oye, decir a todos. oye, John, que él se refiere a la Torá. Oye, Ay, mi madre. qué Ay, hombre. verdugo. No, él Casi no me ahogo, sabe lo que no, está peor hablando. todavía. La Torá es santa, la Torá es Jesús, para igual yo, la Torá es espiritual, la Torá es eterna, la Torá, donde no hay Torá, no, no sabe lo que significa Torá, instrucción, mandamiento, enseñanza, dirección, Oye, ay, oh. oye lo que dice Salmo 19:7. Dice, en el nombre de Jesús, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Del el 14. porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ese Bendito. tipo, pero tú ves cómo la gente se condena por no tener conocimiento, loco. Pero ¿y cómo ese hombre dice que la ley es santa, loco? Y este hombre el día. Ay, mi madre, Dios mío, no, no, ya perdí el deseo, ya la pastilla me está dando. Tengo que volver mañana al médico de nuevo. Ya, este tipo, yo nadie te oye. Pero hijo del diablo, la Biblia aunque diga que si la cumple, Jesucristo te justifica, la ley no es maldita, hijo del diablo, la ley es santa, Kuwai, hijo de Satanás, mentiroso, demonio, hijo del infierno, hijo de perdición. Dios mío, Padre. Bueno, John, a ti dale con el tema del sacerdocio, déjame silenciar a ese tipo para que no vuelva a interrumpir. Vean, volvamos al orden. El sacerdocio es en Cristo. La Biblia te va a establecer el primer sumo sacerdote, no solo sacerdote, sino sumo sacerdote a Cristo en Melquisedec. Cuando la Biblia cita el pasaje de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, se está refiriendo a Cristo. Él es sacerdote del Dios Altísimo, el rey de Salem y sacerdote. En Cristo, el reinado y el sacerdocio están unidos, son una sola pieza, pero solo en Cristo. Cuando la Biblia comienza a desarrollar todo el orden, y ahí vemos el sacerdocio en Cristo, que Él es rey y sacerdote, Él es sacerdote
del único templo que existía, que es el templo celestial. Y el rey de Salem, porque la ciudad celestial se llama Salem. Dales el texto ahí en el Salmo sobre el tabernáculo y sobre la ciudad, para que ellos vean de dónde era Melquisedec. El Salmo 76, léelo, pero algo muy interesante que ellos entiendan cuando la Biblia dice que Melquisedec es rey de Salem, tienen que entender que es el rey de Jerusalén. ¿De cuál Jerusalén? De la celestial y de la terrenal, porque le dio arriba en el cielo y abajo en la tierra, y él constituye de lo celestial, trae lo celestial a lo terrenal y pone la Jerusalén de abajo como una sombra y le va a dar un cumplimiento de la promesa que le hace a Abraham de esa tierra, y por eso va a vivir en ella un tiempo. Bueno, entonces constituye también después al sacerdocio de Aarón, pero entonces él queda como primero porque el escritor de los Hebreos te va a decir que en Abraham pagó Leví los diezmos. ¿Y quién es Leví? De donde sale el sumo sacerdote terrenal. Entonces es un detalle muy amplio, esperen que lo vayan viendo, ya les dimos la explicación de lo que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y en ese contexto nos vamos a basar tanto a la escritura como, por ejemplo, los egipcios tenían sacerdotes, los moabitas, el dios que los amorreos tenían amoló, tenían sacerdotes, tenían su templo y tenían sacerdotisas donde hacían rituales, sacrificaban niños, hacían fiesta, orgía, pero los sacerdotes eran una autoridad y era lo que hacían rituales para los hijos de los reyes, los futuros príncipes, para la esposa de los reyes, y hacían un sinnúmero de rituales para los nacimientos de los niños, los cuidados de los monarcas, de los ministros, y eran todo un contexto que los reyes se sometían a lo que ellos establecían. Si un sacerdote decía, por ejemplo, hay que matar al niño de esta mujer porque es maldito, lo mataban. O hay que sacrificar tantos niños así, tanta Eso, hembra. hay un detalle interesante. ¿Sabes que Jetro, el suegro de Moisés, es sacerdote de Madián? Correcto. Sí, sí. Y ahí hay toda una descendencia de la descendencia de Moisés que viene por Gerson. Ellos tienen descendencia del sacerdocio de Madián, pero él no permite que sirvan por el orden del sacerdocio de Madián, solo por el orden. Primero él lo establece en Leví y no todos los levitas. Una cosa es el sacerdocio, el sumo sacerdocio que le fue dado dentro de los hijos de Leví a los hijos de Aarón. Y después le fue dado el resto de la descendencia levita al sumo sacerdote como pago de los primogénitos. ¿Has visto ese Amén. tema, Mel? Sí, él cogió todo lo... Bueno, por ejemplo, él le dice en Éxodo 19, le dice que él lo había cogido, Pedro le establece eso para que sepan que nosotros somos Israel, y que el mismo tema dice que él lo cogió para que sean una nación de reyes y sacerdotes, la ley. Pero por la transgresión que hubo, entonces él manda a hacer una masacre ahí, matan. Entonces le dice, entonces, por todos los primogénitos, yo voy a coger a toda la tribu de Leví para que sean sacerdotes. Pero el sumo sacerdote tenía que ser siempre el hijo mayor de Aarón. Y así iba en esa descendencia. Siempre el sumo sacerdote tenía que ser linaje directo del sumo sacerdote, entiéndase. Aarón tenía 4 hijos, murieron 2, y vino uno, Eleazar, quedó como sumo sacerdote después de la muerte de Aarón. El hijo de Eleazar, el primogénito, ese es sumo sacerdote. El hijo de él siempre, eso no cambia. No era que porque tú eras levita iba a ser sumo sacerdote, no. Me parece que la ley establecía que si el sumo sacerdote no tenía hijo, entonces su hermano, ¿verdad, John? Sí. Pero Esa es la... recuerda esto. Hay un tema que es muy interesante porque la gente los confunde en esto y los judíos mienten mucho con relación a este tema. No todos los levitas pueden ser sumo sacerdote. Una cosa es el sumo sacerdocio, que es el que ordena todo el sacerdocio, y otra cosa es el sacerdocio. Los levitas sirven al templo y al sumo sacerdote.
Es así. Recuerda que viene la descendencia de los hijos. De los hijos de Leví, se toma de toda la descendencia de Leví para servir al sacerdocio. Pero de los hijos de Leví se hace una ramificación y de la descendencia de Aarón se establece el sumo sacerdocio. Todos los otros descendientes de Leví que no son descendientes de Aarón le sirven al sacerdocio. Pero los levitas, no todos pueden ser sumos sacerdotes, solo los hijos de Aarón. Entonces, Israel, la que vemos ahorita, que hablan de construir un tercer templo, no tiene descendencia ni genealogía de los descendientes de Aarón. Si ellos en este momento tuvieran un descendiente de Aarón, ya lo hubieran dicho, y todo el mundo sabría que esa descendencia de Aarón, a través de la primogenitura, sería el que le corresponde ser sumo sacerdote, porque para ellos la Torah no ha cambiado. Nada importa que ellos digan que están formando levitas. Los levitas son tomados de la tribu de Leví, y ellos tampoco tienen registro de la tribu de Leví. Sería Pero no, eso es una no, mentira. pero nosotros tenemos como mostrarle a ellos cuál fue el último sumo sacerdote según el orden de Aarón. Porque nosotros tenemos la escritura, el último sumo sacerdote, que fue, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista asumió ese liderazgo, aunque no se le reconoció, pero en la ley estaba estipulado, y incluso él bautiza a Jesús como sumo sacerdote. Él señala a Jesús como el Cordero, porque eso nada más lo podía hacer el sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos mostrarle todo ese tema con Biblia. Si de lo que vamos a decir algo no le parece, si usted quiere texto, pida lo que lo tenemos. Bueno, léele el Salmo 76, hablando de Melquisedec, dale. Dale, ¿quién lee? Dice así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Cómo? ¿Que Dios es rey dónde? En Israel es grande su Allen, escuché nombre. yo por ahí. Dale, léelo. Escuchen bien. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Exacto. Entonces, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Hay un detalle. Recuerden que cuando se está contando la historia de Melquisedec, todavía no se ha constituido terrenalmente la ciudad de Jerusalén. Abraham viene saliendo, no se ha formado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel apenas va a comenzar a formarse, no se le ha entregado la tierra prometida y no está establecida la ciudad de Jerusalén. Hijo tenía cuando eso. Ajá. Entonces, cuando ya Melquisedec es rey de Salem, sabemos que la única Salem que siempre ha existido, que tiene un tabernáculo, es la Jerusalén celestial. Por eso cuando se dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, en la Jerusalén celestial, antes de que Moisés pudiera haber un templo, un tabernáculo, se le mostró del modelo celestial, de lo que ya existía. Pues la Biblia lo que te está diciendo es que Melquisedec es el eterno. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem. Pero si ya leíste los textos, te vas a dar cuenta que Dios es el rey de Salem. Y no hay dos reyes en la Jerusalén celestial. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia? Vea, les voy a explicar algo. La Biblia viene trazando una descripción. Es como cuando usted lee un testamento, lee un documento. Entonces yo vengo y leo un documento. Digo, hoy están ante mí, compadecen, el señor Melquisedec Díaz y el señor Ariel. El primero, mayor, casado, vecino de República Dominicana. El segundo, le doy las características. Primero lo cité, después le doy características. Entonces yo puedo decir, Melquisedec de oficio comerciante, pero no lo dice en el mismo versículo o en la misma línea que le dice todo lo demás. Y no porque no lo diga en ese, no tengo que continuar leyendo.
Después yo vengo y digo, el primero compadece y le entrega al segundo un bien y se lo vende, y yo estoy haciendo una narrativa. Yo solo puedo entender la narrativa cuando leo todo el texto. La Biblia te dice, Melquisedec es rey de justicia, rey de paz y rey de Salem. Y cuando continúas leyendo la Biblia, ahora te das cuenta que la ciudad celestial se llama Salem y que ahí hay un tabernáculo. Y ya te había dicho que ahí hay un sumo sacerdote, que es Melquisedec. Por eso la gente no lo entiende, porque la gente cree ignorantemente que todo lo tiene que decir en un versículo, o que inclusive tiene que cerrarlo en el mismo capítulo, y no, no es así. Hay un orden de desarrollo. Él ya te dejó sembrado el hecho de que Melquisedec es el rey de justicia, el rey de Salem, y ahora cuando te diga que hay una Jerusalén celestial y sabes que hay un sacerdote del Dios Altísimo que era antes que todos los demás, entiende lo que la Biblia te está diciendo. John, y no solo eso, la gente no solo hace eso, la gente no solo hace, la gente también lee un texto y con ese texto entonces contradicen la revelación. Por eso no entienden, la Biblia le habla de un silbido, le habla de una voz de trueno, le habla de una trompeta. Ellos están entendiendo que son dos voces. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña todo su ser. En otro texto le dice que sus ojos ven y su palpado examinan. Por ejemplo, su palpado examinan al hombre. Entonces él tiene una lámpara que escudriña su ser. Entonces vamos a ver, la lámpara y el palpado, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? Porque hacen la misma cosa. Entonces él ahora le dice que es un palpado, ahora le dice que es una lámpara. Él le dice que es un silbido, entonces ellos no van entendiendo. Por ejemplo, le dice que Melquisedec es el rey de Salem, pero después le dice que Dios tiene su tabernáculo en Salem. ¿Qué le está diciendo? Entonces ellos dicen, la Biblia no lo dice, la Biblia sí lo dice. La Biblia sí lo dice. Que usted no lo quiera creer o no lo quiera entender, o quiera argumentar sobre un texto para derribar el otro, es porque no tiene la revelación. Tiene cegado el entendimiento. Adelante. Mira, ahí están pidiendo que saluden al flaco ahí, díganle saludos al flaco para que se sienta apapachado ahí. Vea, la Biblia primero te va a mostrar a Cristo como ¿Qué tal, flaco? te va a Señor dar toda flaco. la revelación del orden de sacerdocio de Cristo, y después va a ser una sombra en el sacerdocio de Aarón. Ya el sacerdocio de Cristo estaba establecido. Del sacerdocio de Cristo ahora se va a representar una figura y sombra. Si el tabernáculo era figura y sombra del tabernáculo celestial, ¿de qué creen que era figura y sombra el sacerdocio? Ajá. Y entonces, ¿cómo fue? Melquisedec, el primero, cuando el primer sacerdocio Aarón es designado sacerdocio. A él no le dan sacerdocio de herencia, no le dan sacerdocio, sino que Dios ya decide designarlo, como él decidió establecerse sacerdote. Y a partir de él se establece un linaje. Él establece un linaje de sacerdocio y de servicio. Es lo que pasa en Cristo. Cristo muere en la cruz y él es el sumo sacerdote, y a partir de él se establece un linaje de sacerdocio y de servicio. Y entonces ya no es por la descendencia de Aarón, ahora es por la descendencia de ¿quién? De Melquisedec. Como sacerdote, el Padre de nosotros. Claro, John. Entonces aquí es donde se confunden muchos al decir, pero es que el sacerdocio que dice Hebreos 9 no es el sacerdocio de Aarón, sino es el sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto él no cumple las funciones del sacerdocio de Aarón, pero lo que no entienden es que el sacerdocio de Aarón es instituido en base al de Melquisedec. Exactamente. Porque por eso yo le dicen en el texto, Melquisedec porque instituyó el sacerdocio de Aarón, que es diferente. ahora él le dice en el texto que en Abraham pagó los diezmos Leví, y que inclusive antes de que Aarón saliera de Leví, o los levitas, ya habían pagado ellos el diezmo al verdadero sacerdocio que es Melquisedec. Y ellos vienen siendo una ramificación, una sombra, una extensión, para que nosotros lo entendamos en la natural, del sacerdocio de Melquisedec, que vuelve a Cristo,
que se representó naturalmente hacia ellos para que nosotros lo comprendiéramos hasta que encontró un cumplimiento en Cristo. Y ese sacerdocio que ya tiene un cumplimiento en Cristo es el que se ejecuta en nosotros. ¿Cuál es el modelo? El mismo, solo que ya no es bajo el orden de Aarón, sino que es bajo el orden de Melquisedec, que es Cristo. Y tiene el mismo oficio de sacrificio, de sacerdocio, solo que ahora ya no es por el régimen de la carne, es por el régimen del espíritu. Ya no hay un régimen en la carne. ¿Cuál era el régimen que determinaba el sacerdocio levítico? La carne, la descendencia según la carne. Pero nosotros ya no somos descendientes según la carne, ahora somos hijos por medio del espíritu. ¿Cuál es la descendencia que se cumple en el sacerdocio? El orden espiritual. Por eso Pablo dijo, es necesario que haya un cambio en la ley. ¿Cuál es el cambio? La ley ya no tiene, entiendan este término, la ley es la misma, la ley no cambió, lo que cambió fue el régimen. Y ahora estamos, y Pablo lo dijo, estamos en el régimen del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu provee en nosotros un cumplimiento correcto de la ley bajo la verdad, pero la carne no puede sujetarse por el pecado. Entonces, ahora por el espíritu, lo que antes éramos débiles por la carne, Cristo en semejanza de carne cargó con esos pecados y nosotros recibimos las primicias del espíritu y por el espíritu ahora podemos someternos al Señor bajo este nuevo régimen. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Entonces el régimen que determinaba el sacerdocio por la carne quedó terminado con Juan y ahora se establece en Cristo un régimen que es el sacerdocio a través del Espíritu. La ley no cambió, hubo cambio de régimen. El régimen fue lo que cambió. Pablo lo explica porque ya nosotros no somos descendientes según la carne, sino según la promesa. Y esa promesa es por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora la fe en Jesucristo por medio del Espíritu rige esa función y nosotros sabemos interceder por el pueblo, sabemos hacer lo que tenemos que hacer por el pueblo y servir presentando el sacrificio de Cristo y lo entendemos en la fe en Jesucristo. Por eso es que la gente se equivoca. Vea, para que ustedes entiendan un cambio de régimen. En Estados Unidos hubo un cambio de régimen. Pasa del régimen que estaba administrando a un nuevo régimen y él tiene la misma ley. Pero la forma en que el nuevo régimen aplica la ley a veces es más justa que la que se aplicó anteriormente. Entonces Jesús tiene un régimen justo, un régimen inquebrantable que está lleno de principios y de verdades y de amor. El anterior régimen de la carne no tenía esos principios, no tenía. Entonces, de explicarlo ahí, hacer una pequeña aclaración, mira, porque tú sabes que la ley es justa, santa y buena. Lo que ha cambiado, porque la Biblia lo está diciendo literalmente, es el orden del sacerdocio. Por ejemplo, nadie podía ser sacerdote si no era de la tribu de quién, John, de Leví. Pero De Leví, de justo John, no somos nosotros sacerdotes en Cristo, sin ser de la tribu de Leví. claro, ahora somos sacerdotes por orden de Melquisedec. Exacto. pero Y Porque somos hijos del sumo sacerdote. somos sacerdotes porque somos hijos del sumo sacerdote y por derecho de ley lo tenemos, pero ya no somos hijos en la carne, somos hijos a través de ¿qué? El Espíritu. Por eso Pablo lo dice, estamos bajo el régimen del Espíritu. Y la gente no entiende ese concepto legal. No te está diciendo que la ley ya no está vigente, está diciendo que hay un régimen nuevo que es a través del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo en nosotros. Exacto. Ellos no entienden cuando le dice en el régimen del espíritu. Vamos a ver cuál es el régimen del espíritu. Por ejemplo, antes que tú tenías que hacer un sacrificio, ¿qué? Cordero, cabrito, una vaca, una ceniza roja de la vaca roja, una serie de temas. Ahora Pablo, ¿qué nos dice? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Entonces ahí, como sacerdote, presentamos un sacrificio en el espíritu. ¿Cómo? Por presentando nuestro propio cuerpo, como lo dice Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos a Dios por medio de él
sacrificio, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces estamos haciendo un sacrificio, pero espiritual, ya no en el contexto de la carne. Por ejemplo, también el sacerdocio que tenía que hacer, visitar la ciudad de refugio, ministrar, bautizar o hacerle lavamiento a los otros sacerdotes. Es lo que Esto, nosotros conocemos como los evangelistas ahora. dato, y sin dejar de ser sacerdote. Tú puedes explicárselo yo más amplio en todos los temas de manera espiritual, tú lo manejas muy bien. Sí, es que, bueno, vamos ¿Cómo en es eso de orden. los evangelistas? ¿Cómo es eso de los evangelistas, John? Mira, las funciones de los ministerios estaban en el sacerdocio. El sacerdocio se desarrollaba en el templo y el templo tenía lugares de servicio. Servías en el altar del sacrificio, servías en el lavacuro del agua, servías en la mesa de los panes, o en la menorá o en el altar del incienso. Te colocaban en posiciones. Cada una de esas cosas y lo que hacían los sacrificios y los sacerdotes tienen una función con los ministerios. Los ministerios de los que nos habla la Biblia son una extensión natural del sacerdocio que tenemos en Cristo y de las funciones que cubríamos a través del sacerdocio. Por ejemplo, lo que hacían los sacerdotes en el altar, presentar el sacrificio, recibir a las personas y presentar el sacrificio. Eso es una función muy parecida a lo que hace el evangelista. El evangelista atiende a las personas, le presenta la muerte y el sacrificio de Cristo en su día para que se limpie de pecados. El lavamiento del agua, ustedes ven que lo hacen mucho los pastores. Los pastores son los que sumergen en agua, los pastores llevan eso por naturaleza. Ellos no entienden de dónde viene, pero viene de ahí. Otros, por ejemplo, los profetas siempre están en la presencia del Señor. Había uno que estaba ya en el altar del incienso, siempre en la presencia del Señor. Había uno que estaba de frente al pueblo, recibiendo al pueblo, que es el evangelista. Otro que lo recibía y los lavaba y lo limpiaba en el agua, que es el pastor. Había otro en la mesa, partiendo la comida y alimentándolos, que es más el maestro. Y si te das cuenta, cada etapa del oficio del sacerdocio estaba unido con los ministerios. Sí, por ejemplo, el sacerdote tenía que enseñarle que al pueblo la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los decretos, las ordenanzas. ¿Qué hace el maestro? Enseña toda la escritura, enseña la ley, enseña, por ejemplo, John enseña el tema del marido, enseña el tema cómo Jehová es marido, cómo Jesús viene y muere como marido, viene y te enseña cómo la ley se cumple espiritual. El sacerdote hacía eso, nosotros, la gente no ha entendido, Pablo no se sale de la ley. ¿Cómo nosotros tenemos que jugar a los hermanos por medio de 2 o 3 testigos? La congregación que hacía, no se lo llevaban a los sacerdotes, la gente era John, cuando había un tema, y al sacerdote, y el sacerdote se lo llevaba al juez. La Biblia dice literalmente, el que no obedezca al sacerdote o a lo que digan los jueces, y el sacerdote siempre estaba a la par del juez. Por eso cuando a Jesús lo están juzgando, ¿quiénes son? El Sanedrín, los sacerdotes. De hecho, el desarrollo del ministerio de Cristo tiene un fundamento con el desarrollo del sacerdocio. Él visita, ¿sabes que él visita la ciudad de refugio? Los lugares donde él va a sanar a los enfermos es porque él tenía que visitar a la ciudad de refugio. Y él participa del alimento que le dan en esos lugares cuando come, porque ellos tenían que guardar y compartir con los sacerdotes cuando los visitaban. Y él les permite ese cumplimiento, ¿verdad? Y muere como sacerdote porque la ley tenía estipulado ciudades de refugio para quienes, para los que... Oye, Melqui aceptó la Trinidad de la mañana, lo tengo grabado, oye eso. Bueno, entonces, el sumo sacerdote, cuando moría el sumo sacerdote, los que estaban en la ciudad de refugio, sería bueno, John, si podemos leer algunos para que la gente, bueno, la gente está escuchando, pero podríamos darle los textos para que lo lean. El sumo sacerdote cuando moría, los que estaban, sí, ahora mismo te vamos a dar sí, a la pregunta. Cuando moría el sumo sacerdote, los que tenían deuda, los que tenían problemas, los que habían tenido riñas, podían volver a la ciudad. Por eso ellos no entienden cuando David está en la cueva de Adulán, ellos no entienden el tema. Ahí estaban quienes, todos los afligidos, todos los necesitados. Y él viene y sale, y ese es su imperio, y de ahí salen los generales, los ministros, los hombres más valientes.
Es un cumplimiento que lo da Pablo, nos lo explica claramente en 1 Corintios 1, del 20 al 27, dice, donde Dios cogió lo vil, lo menospreciado, porque todo era una sombra. O sea, cuando tú ves el sacerdocio, por ejemplo, el tema de el pastor, Pero que hay un tema, espérate un momento. Melquisedec no es una sombra. Melquisedec es Cristo mismo revelándosele a Abraham, dándole pan y vino. Eso no es una cristofanía ni una sombra. Melquisedec es como la Biblia describe esa manifestación de Cristo a Jesús ahí, que lo describe y ahí en ese momento le llama sacerdote del Dios Altísimo y le llama rey de Salem. Y está hablando de Jesús. del Eterno, de Jehová, que Él es Jehová, Él es el Eso, Eterno. eso no es una cristofanía, no es un hombre que representaba a Cristo, no, es Cristo mismo entregándole pan y vino a Abraham. Y si él no lo cree, lee el Hebreo capítulo 7, del verso 1 al 3, y lee el Salmo Es que en 110. esa parte, vea, vamos a ver, Aarón era una sombra del sacerdocio de Cristo. Los hijos de Aarón son sombra, los levitas son sombras, pero en el caso de Melquisedec te lo está describiendo como el sacerdote del Dios Altísimo y él es el verdadero, es Cristo. El Melquisedec no es un hombre, Melquisedec es Cristo. Melquisedec, Jehová, el Eterno, Dios, Melquisedec, Dios, el único Dios que existe, porque la Biblia lo dice literalmente. La gente antes interpretaba según la teología, ¿y quién es Melquisedec? No, que es el Espíritu Santo, que es una teofonía. No, Melquisedec es el único Dios que existe, Jehová, el Padre, Jesucristo, el único Dios, Es el rey de Salem, el texto te lo dice. el rey de, Melquisedec, el rey de Salem, el rey de el paz. rey de justicia, el rey de paz. Lee el Hebreo 7, del 1 al 3, para que lo vean. A ver cómo ellos pueden entender los textos. El Salmo 110:4 también. Léele también Hebreo 10, que la Biblia habla de Melquisedec. El rey de Salem es Dios, dice la Biblia, es Dios. Vamos a ver, y ahí nunca van a madurar en esto. Cristo es más que solo hijo. Cristo es mucho más que hijo. Cristo es mucho más que ser padre. Él es todo, todo en todos. Él no solo eso, Cristo crea la condición de padre, crea la condición de hijo a partir de lo creado. Lee el Hebreo 7 ahí, vamos, anímense. El que tenía la pregunta que la haga, los que están arriba participen. Robert, Oscar, Luis. Oh, el Salmo, mira, el Salmo 110. Sí, Bueno, el 110, bueno, dice Hebreos 7:1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, por eso permanece sacerdote para siempre. ahí mismo te lo está diciendo, sin principio de día ni fin de vida. Pero la gente argumenta, no, que Melquisedec fue un personaje, que no se le... Ellos dicen así, ellos, la confusión está aquí, vamos al texto para meterles el dedo en la llaga. Ellos dicen, hecho semejante al Hijo de Dios, ellos están diciendo que fue creado parecido a Jesús. No, es que cuando él se lo dice, que es porque Ve lo que dice el texto. Él es hecho semejante al Hijo de Dios, no es lo mismo que decir que fue creado parecido a Jesús. ¿En qué el personaje es hecho semejante al Hijo de Dios? en el sacerdocio. Pero que ellos no entienden, que porque que si tú has leído en orden, ya tú sabes que Melquisedec es Dios. Por eso le dice que es semejante, porque es el mismo, y le está haciendo una comparación. Es que la ley y la Biblia, señores, tienen unos temas, pero a mí hay que responderme quién es Melquisedec.
según el texto, que no tiene principio de día ni fin de vida, y que es rey de justicia. Pero Joana, si tú quieres, sube para que le enseñe cómo Melquisedec llena la tierra de cadáver y quién es Melquisedec, porque hay más temas para enseñarlo. Y le podemos llevar a Hebreo ahí para mostrarle la ciudad celestial para que vea que Melquisedec es el rey, que es Jesús, rey de reyes y señor de señores. Recuerda que hay un orden. Hay un tema muy interesante ahí en el orden en que él desarrolla cuando les da a ellos la revelación. Él dice, haga el templo, después del templo establece el sacerdocio, toman los levitas como pago al sumo sacerdote, el sumo sacerdote por el pago del diezmo le constituyen a los levitas, o sea que Cristo por su oficio, nosotros somos como pago que Él recibe, Él da un pago por nosotros y Él nos recibe a nosotros como pago. Él, ¿Cuál es el diezmo? ¿Cuál es el primer diezmo que recibe Aarón? mira, ve, hay que leer eso, yo, Dino, de una vez. Cuando él viene le dice, le está constituyendo el diezmo, dice, tomarás a los levitas para tu servicio como pago por los primogénitos. Dice, cuenta cuántos levitas hay, recíbelos al levita por primogénito. Y después de que le entrega al levita por primogénito, le dice que la cantidad que queda descubierta se va a cubrir con unas monedas. Entonces Jesús recibe a sus sacerdotes como pago por sus primogénitos. ¿Entiendes ese tema? ¿Cómo inicia todo? El texto, John, para que lo vean antes que manda que te lo busquen. Vamos a leer en número. Voy a traer la Biblia para leérselos detallados. Vayan conversando. Señores, abran los micrófonos. ¿Se la va a comer? Ah, y yo. Sube, Joana, para que tú leas los textos, ven, para que tú veas. Ariel, dime, ¿está lento? Robert, ¿está durmiendo? Qué loco. Estamos activos, Mikey. John, léelo ahí. Ve leyéndolo ahí para ti solo, para poner a Joana en un contexto, para que ella pueda entender. Vamos a ver. Ya les preparo el tema, vayan. Sí. Joana, vamos a ver qué es lo que no entiende. Exprésate. No entendí lo último que explicó John de si tomó para sí todo lo que sería la tribu de Leví, los levitas, o los primogénitos de cada levita. No entendí eso. No. Como ofrenda, eso. Sí, está bien, John va a estudiar el tema. Vamos a ver. Por ejemplo, Gracias. tú dijiste que ahorita que no entendí el tema de Juan el Bautista como sumo sacerdote. Joana. No, lo de él se lo entendí porque él es hijo de Samuel. ¿De cuál No, Samuel? Zacarías, perdón. Exacto. Zacarías. Eso sí lo entendí, porque obviamente, claro, como su papá era sumo sacerdote, él como hijo le corresponde. Pero lo lo del cambio de régimen, digámoslo así, que aquí lo anoté del espíritu, sería como que el cambio del levita a No. El cambio de régimen. Toda perdida. Escucha, el régimen del espíritu es la ley en nuestros corazones y ya no la vamos a cumplir. Por ejemplo, hay muchos temas, por ejemplo, la Pascua, ¿verdad? ¿Verdad, Joana?
Lee Primera de Corintios 5, del 7 en adelante, Joana. Ok. Dice la palabra. Limpiad pues la vieja levadura para que sacáis, creo que dice, masa nueva. Para que No, sea. ¿Qué Biblia? ¿qué hay? Tú nada más tienes esa Sí, Biblia. tengo una Biblia muy antigua. Escucha, pero nunca me respondas sin escucharme. Mira, escucha la pregunta. ¿Tú nada más tienes esa Biblia? Sí, la única. Y la del teléfono, pero si la busco en el No, celu no, está me salgo bien, del live. está bien. Lee el texto, lee entonces. Bueno. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Sigo. Sigue leyendo. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Exacto. O- Entonces, espérate. Ahora Pablo te mandó a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero ¿cómo te la manda a celebrar? ¿Te la manda a celebrar con panes? ¿O te manda a decir que tú mismo eres ese pan, que tú mismo eres esa nueva masa? Y que ahora celebremos la fiesta con panes sin la vieja levadura de malicia, Exacto. y no nueva masa como soy en Cristo. ¿Te das cuenta? El régimen del espíritu, el régimen natural, ¿cómo era? Se sentaban, hacían una preparación, lo comían a una hora, después de eso ya no. Eso no quiere decir que no celebremos la Pascua, porque también Jesús habló de que cada vez que hagan esto lo hagan en memoria de mí, pero te das cuenta cómo lo lleva a lo espiritual. Sí, ahora sí. Por ejemplo, te dice que nosotros teníamos que hacer sacrificio. Lee Romanos 12, 1 y 2. Ok, vamos con Romanos. Al fin y al cabo, ¿cuál es el tema? Toda la Biblia. Debe de mucho más. Sí, así es. Al final fue todo, de todo con todo. Ok, 12, repítame el verso, porfa. Romanos 12, del 1 en adelante. Del 1 en adelante, ok, bueno, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Exacto. No, Entonces, antes se hacían sacrificios en la ley, ¿sí o no? sí, Y ahora Pablo nos manda a hacer sacrificio. Pero ¿cómo nos lo manda a sacrificio hacer? vivo. ¿Eh? Sacrificio vivo, ¿sí? Pero el sacrificio lo hacemos ahora mismo en nosotros. ¿Sí o no? Así es, sí. ¿A dónde era que se hacían los sacrificios según la ley, Joana? En el templo. Exacto. Lee Efesios 2, 21. Ok, ahí voy. Efesios. Ajá, Efesios 2, 1. Efesios 2, 21. 21. Ok, dice la palabra. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿ahora quién es el templo? El Señor. Nosotros. Ahí no, Ah, va nosotros. creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lee 2 Corintios 6, del 14 en adelante. Quédate ahí, misionero, que yo te voy a leer Ok. Romanos 1, ¿oíste? No te vayas. Déjame terminar con estos textos. Ok, Segunda de Corintios. Ay, mi madre. 3, 6, 14 en adelante, perdón. 6, 14. 6:14. Ok, dice la palabra. No os juntéis en yugo con los infieles, porque compañía tiene la justicia con la justicia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel?
¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios Exacto. de ellos, y Páralo ellos serán ahí. mi pueblo. ¿Quién es el templo, Laura? Nosotros, Joana. nosotros, Ok. Entonces, ¿el sacrificio se hacía dónde? hacia nosotros. En el templo. Ah, en el templo, pero ahora, ok, ok, Y ok. ahora Ah, nosotros hacemos sacrificio porque lo dice Romano 12, lee ujú, Hebreos 13, 15 y 16. ok. Hebreos 15, 16. Hebreos 15. Hebreos 15 no llega. Hebreos 13, 15 y Ah, 16. ok, ahora sí. Dice la palabra, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Hacemos sacrificio, sí o no, Joana? Sí, Señor, claro, ¿Hacemos sacrificio en el templo, sí o no? sí, amén. Exacto. Ahora bien, ¿quién era que hacía los sacrificios, Joana? El sumo sacerdote, Y los el sacerdote, los sacerdotes. sacerdotes, perdón, Los sacerdotes. los sacerdotes. Ahora lee Primera de Pedro 2:9. Ahí voy. Espera que mientras me va diciendo voy anotando porque después se me olvida. Ok, 15 y 16 fue el que hice ahorita. Ajá. El otro que me dijiste, perdón, Matthew. Primera de Pedro 2:9. Ok, vamos para atrás. Primera de Pedro. Yo nada más me falta un solo texto ya para soltártela. Y me deja Ujú. leerle otro texto Vaya, a misionero, vaya. a leerle el de él y otro. Ya 3 textos más nada más. Ok. Sí. Bueno, Eh, primera de Pedro 3:9 dice la palabra. no 9. Más. Ah, 2:9. 2:9, listo. No estaba ahí. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Amén. ¿somos rey sacerdocio, sí o no? Sí, Señor, amén. Si la ley pide 2 testigos, lee Apocalipsis 1:6. Dice la palabra, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Jamás. Amén. Amén. Ok, ya terminé ahí contigo. Déjame ver si misionero, dime si está ahí para leerte el texto que tú quieres. Romano 1. Di sí o no, o si no le entrego a John, porque te voy a leer Romano 1 hasta el 3, que yo sé que ahí es que te gusta. ¿Te fuiste, misionero? No me respondió. Ok, John, dale. John, yo voy para el médico mañana, tengo que levantarme como a las 5 y ya me vi una pastilla y estoy cargadísimo del sueño. Si no respondo más, ¿oíste? Ya, ayúdalo ahí con eso del sacerdocio y toda esa vaina. Ya. Cuando él instituye el sacerdocio, en números, Gracias. en números capítulo 1, él viene en números, cuando comienza en números, y comienza haciendo un censo a Israel, ahí en el Sinaí lo censa. Cuando él censa al pueblo de Israel, le dice que no cuente a los levitas. Le dice que cuente a todos los descendientes de Israel, menos a los levitas. A los levitas les dice que no los cuenten en el proceso. Entonces ellos desarrollan todo el conteo, hacen todo el conteo, dicen ahí que todos los contados de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, y esos fueron los contados a los cuales contaron Moisés y Aarón a los príncipes de Israel, y comienza a decir todos los que contaron. Dice cuántos contó, fueron todos los contados 603.500.
Luego dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Y en el capítulo 1, verso 47, te lo comienza a explicar por qué los levitas no fueron contados. Ahora él te explica más adelante y dice así. Quiero que vean esa parte. En el capítulo 3. Ok. Dice en el capítulo 3, en el 1 hizo un censo, en el 2 comienza a contar a los levitas, en el 3 ahora censó y contó a los levitas. Los levitas fueron contados aparte de todo el resto de la tribu de Israel. Y cuando él viene a contar a los levitas le dice así, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Serán pues míos los levitas. O sea, él tomó por pago de cada primogénito que existía en Israel un levita por un primogénito. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Y habló Jehová a Moisés diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias contarás los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, Gerson, Coat, Merani, y él dice, y los nombres de los de Gerson por sus familias son, y él le dice, y los de Coat, y se lo dijo, los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gerson acompañaban a las espadas, y ahí sigue diciendo los que estaban, y él se lo dice, el número de todos los varones de un mes era de 8,600 que tenían la guardia del santuario, y él comienza a decirle, más adelante le sigue diciendo, este es un tema muy interesante cuando uno lo va viendo los detalles. Dice, los levitas son los que le ayudan. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, ahora va a rescatar a los primogénitos. Jehová le dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de la casa de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de todos los hijos de Israel y todos los primogénitos conforme el número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,263. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos. Y para el rescate de los 263 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarán 5 ciclos por cabeza, conforme el ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y además Aarón y sus hijos y el dinero del rescate. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Él le dijo, vea, ve y cuenta a Israel. Cuenta a los levitas. Ahora cuéntame, ¿cuántos primogénitos tiene Israel? ¿Cuántos levitas son? Y voy a recibir a un levita por un primogénito. Y el excedente que hay, porque había más primogénitos que levitas, se paga en monedas por los ciclos de santuario. Entonces Moisés hizo, y la primera ofrenda que recibe el sumo sacerdote, o lo primero que recibe, porque a él le correspondían todos los animales y todos los primogénitos, es el grupo de corderos y el grupo de levitas que correspondían a la redención de los primogénitos. Él los toma para su servicio, porque los levitas sirven al sacerdocio. El sacerdocio no es levita. El sacerdocio es arónico. Y los levitas le son entregados a Aarón como el pago de los primogénitos. Entonces la gente, inclusive cuando se oye a los judíos son muy imprecisos en todos estos términos y no lo trazan bien. Y ahí él lo dice. Por ejemplo, en el verso 3 dice censo a los levitas. Dice así, en el verso 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. ¿Verdad? Y dice que él tomó a los hijos de Leví, que no son los de Aarón, para que ellos le sirvieran a Aarón en el sacerdocio. El sacerdocio no es levita. El sacerdocio es arónico.
y el sacerdocio arónico recibió como pago por los primogénitos de Israel a los levitas. Y también recibió pago por el excedente de los 200 y resto de levitas que faltaban por el ciclo del santuario. Entonces Aarón, en el momento que fue constituido sumo sacerdote, recibió una cantidad de levitas, de sacerdotes a su servicio, recibió el pago del excedente del dinero de los levitas que no cubrían a todos los primogénitos y recibió todo el ganado. Y en el momento que él se construye sacerdocio, queda constituido con sacerdotes a su cargo, con el dinero que él tiene que administrar por el pago del servicio del sacerdocio que él va a prestar, queda con unos que le sirven alrededor y con un ganado amplio, porque él recibió y tenía que darle y entregársele a él los primogénitos de los animales. Los primogénitos de los animales los recibió y los redimió. Eso no lo redimió con dinero porque le tuvieron que entregar lo que correspondía. Lo que redimió fue a los primogénitos del hombre, porque él viene a redimir al hombre, no a los animales. Ahí hay todo un contexto. Entonces, en un orden bíblico correcto, y ahí te vas a dar cuenta cuando la gente comienza a saber hablar de lo que está hablando, el sacerdocio es un sacerdocio según el orden de Aarón. El levita sirve al sumo sacerdote, pero el levita no es sumo sacerdote. La descendencia de Aarón tiene sumo sacerdocio. Y los primogénitos le corresponden por pago al sumo sacerdote. De ahí salieron los levitas. Entonces, desde que él constituye el sacerdocio, constituye un sacerdocio que ya tiene sacerdotes que le sirven, que son de la misma descendencia de Leví, pero no son los de Aarón. Tiene todo un ganado y tiene todo un tesoro. A Cristo se le reconoce eso, se le reconoce todo el tesoro, porque Él nos ve como algo muy valioso. Se le reconocen todos los primogénitos y se le reconoce todo un ganado de ovejas. Él siempre, desde que fue constituido como sacerdocio, le perteneció eso. Por eso es que el sumo sacerdote también es dueño de las ovejas, porque le correspondía que se las entregaran a él. Y esas él no las tenía que matar o redimir. Ese era un ganado. Después seguían redimiéndose y los que entregaban el diezmo eran ellos. El sumo sacerdote de él tomaba un buey o el ganado que él tenía, pero él tenía lo que ya le correspondía. Entonces la gente no entiende, porque los que no tenían heredad eran los levitas, porque su heredad era el servicio. Pero el sumo sacerdote sí era dueño de ganados y sí era dueño de lo que le correspondía por el dinero que se pagaba, porque todas las riquezas le correspondían a él, porque él tiene un puesto que es de preeminencia. Y en Cristo se cumplen todos esos detalles. Entonces, vamos aprendiendo varias cosas. Él recibe un pago y lo que primero que va a recibir son los primogénitos. Por eso es que cuando Jesús lee en Hebreos que junto a él está la congregación de los primogénitos, él tenía que recibir la cantidad de primogénitos que le correspondían. Y eso pasa en la fiesta de las primicias. Ustedes han visto que nosotros siempre les explicamos que viene la resurrección de los primogénitos que están en los cielos, la congregación de los primogénitos. Porque los primogénitos son el pago del sacerdocio que a él le corresponde. Porque él dice, son míos todos. En su momento tomó a los levitas por primogénitos. Y también le fueron reconocidos lo que le correspondía a él. Entonces Cristo toma primogénitos y también constituye reyes y sacerdotes, porque él, al igual que el inicio en el sacerdocio de Aarón, que era una sombra, se viene a cumplir todos los sacerdotes que son de su descendencia. Pero hay algunos que son directamente descendientes de él. Por eso es que la Biblia te dice que nosotros clamamos la adopción, porque para tener parte dentro de la descendencia, a partir de ese momento es a través de una descendencia que ya no es por carne ni sangre. Pero ahí hay toda una sombra profética muy importante de entender cómo se constituye y también por qué a partir de ese momento se comienzan a presentar los sacrificios y él comienza a presentar ofrendas y sacrificios, donde siempre va a recibir al primogénito como ofrenda, porque siempre le corresponde,
y eso es algo que todavía aún hoy pasa. Siempre a él le corresponden los primogénitos de todas las descendencias, de todas las tribus, de todas las generaciones, tienen que presentarse a él. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez y han podido ver esta sombra profética, que hay una familia y si el hijo mayor no quiere, pasa al otro hijo y pasa al otro hijo, hasta que alguno en la descendencia le sirve al Señor. Siempre va a terminar sirviéndole a alguno porque toda la familia le deben uno. Entonces, por ejemplo, si yo soy primogénito y yo no sirvo y nace un hermano mío, el Señor lo va a llamar a él y siempre va llamando en todas las familias porque él tiene derecho uno en cada familia. Entonces, hay todo un detalle en el orden que está, claro, ahora en el orden de Melquisedec ya no se es ni varón ni hombre, ni varón ni mujer, pero sí sigue estando una primogenitura, porque en Cristo eso sí está establecido. Lo que ya él no distingue es entre hombre y mujer, porque no es por descendencia de carne. Y él dice que conforme al Espíritu, cuando estamos en el cielo, no se distingue entre hombre y mujer, por eso ya él no distingue. Pero hay todo un contexto. Entonces él siempre va a tomar de todas las casas personas que le sirvan. Y en Yo, todas las familias siempre hay uno que cree en él. John, discúlpame, una pregunta. Había que entregar los primogénitos, ¿verdad? Pero también se podía entregar en su lugar una ofrenda, un cordero, ¿verdad? No, se entregaba un cordero. Antes se entregaba un cordero en lugar del primogénito. Y en ese momento era una redención por medio de cordero de los primogénitos. Cuando Al Cristo séptimo llega día no era, al octavo día que se entregaba el cordero. al octavo día, el recién nacido se circuncidaba y en el momento que se circuncidaba se entregaba un cordero en sacrificio por la redención del primogénito. Porque por eso Pablo, y era lo que yo les explicaba antes, que Cristo vino a redimir a los hombres. Y Pablo lo entiende muy claro, porque solo para el primogénito del hombre había redención, no había redención para los animales. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el sacrificio, vamos a poner Ana, tiene a Samuel y Ana lo ofrece a Jehová. En el caso de que, como ella lo ofreció directamente, no fue necesario presentar el cordero. Es que ella lo entregó al templo. Ya eso es otra cosa. No, realmente en Samuel hay toda una sombra profética donde ella lo entrega directamente al templo, porque ella podía redimirlo con el sacrificio de un cordero cuando tenía 8 días de nacido, pero ella no lo redimió, ella lo entregó plenamente al templo, y él Ok, pasó a ser del servicio del sacerdocio porque ella lo entregó, y él fue consagrado al templo. Samuel es sí, un sí, tema está clarísimo. porque Samuel es propiedad del templo. Sí, está clarísimo. O sea, pasa a formar parte de él. Ahora, si ustedes ven, los levitas son los que levantan las columnas, mueven el templo y hacen un montón de servicios de edificar el templo. Porque, Hay una sombra, John, cuando nosotros presentamos a los niños, se los presentamos al Señor. eh, los religiosos lo hacen, tú sabes, de forma religiosamente, pero eso es muy bonito, porque eh, uno se lo está presentando al Señor para que Él sea templo también y viva todo un orden ahí, y uno tiene que pero ellos empeñar. lo hacen religiosamente, pero no entienden el contexto, porque ellos Exacto, lo presentan, pero no entienden que junto con el momento de presentación donde se consagraban los niños, había un sacrificio de cordero. Ellos deberían entender lo que están haciendo y realmente le pertenecen a Él. Si las personas entendieran eso, Señor, lo voy a consagrar para ti, tendrías que educarlo para Él y formarlo para Él, pero eso lo ha cumplido muy poca gente. Que alguien sepa que tiene un hijo, se lo ofrece al Señor y lo consagra para Él. Le dice, te lo entrego, pero me lo llevo para la casa. No se lo han entregado plenamente. Porque sí, usted no lo consagró para él. Ana lo consagró para el templo y él fue formado para el servicio al templo. Y fue criado con un propósito en el servicio al templo. La gente dice, te lo consagro de boca.
no lo consagran para el Señor. Bueno, muy poco. ¿Ha conocido uno una persona que tenga la convicción de saber que cuando tiene un hijo lo va a formar para que tenga un propósito en el Señor? Muy, muy, muy pocos. Hay un par de historias por ahí, pero tampoco son tan buenas. Podemos ver la sombra. Por ejemplo, el padre viene siendo el sumo sacerdote, por eso que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Porque tú vienes siendo sacerdote y luego ya en esa sombra hay, porque somos reyes y sacerdotes para Pero Dios. recuerda que la sombra de Samuel es en Cristo. Él estuvo siempre, porque la gente no ha llegado a una revelación muy amplia de la obra de Cristo para vivir una consagración para Cristo desde pequeños. Cristo sí fue consagrado desde pequeño como niño, porque él iba a la sinagoga y eh, se formaba en el conocimiento y él servía, fue preparado para servirle a Dios desde pequeño, porque en él se vienen dando, recuerda que todos aquellos personajes que van teniendo figuras y sombras, todas se cumplen en Cristo. Él es el niño, el hijo de la promesa como Isaac, pero es el hijo consagrado del templo como Samuel, y así va todos los detalles. ¿Qué es lo que pasa en la Biblia? Que cada vez que él te muestra, por ejemplo, los hijos, nosotros comenzamos a tomar a todos los personajes que son hijos. Isaac, un hijo de la promesa, es una parte de la obra de Cristo. Samuel, un hijo consagrado al templo, es una parte de la obra de Cristo. Sansón, un hijo que nació bajo pacto, es una parte de la obra de Cristo. Cristo nació bajo un pacto, trayendo en él la promesa, siendo consagrado para el servicio, pero todos aquellos tienen un pedacito de lo que solo Cristo completa. ¿Me entiendes? Sí, sí, porque toda la escritura, toda, da testimonio. Lo que él hace es que todo lo que hay en él está fraccionado en nosotros y nosotros tenemos una parte de la representación de la obra de Cristo, donde todos juntos nosotros, en un propósito, formamos un cuerpo y lo reflejamos a Él. Pero el único que tiene todo plenamente es Él. Sí, porque la gente no entiende a Dios. Porque en Colosenses 1:15 lo que enseña es que nosotros somos, todo lo que existe es en Él. No hay nada fuera de Él. Y nosotros damos todo en Él. Pablo lo entendió muy bien, Pablo explica todos esos temas, por eso es que Pablo habla y lo representa como un cuerpo que tiene muchos miembros. Digamos, si usted quiere ver toda la revelación de Cristo como hijo, usted va a todas las veces que la Biblia trata el tema de hijos y usted los pone en contexto y lo va a entender. Si usted quiere entender más la posición de la iglesia, por ejemplo, usted va a ver la posición de la intercesión. Eh, Algunas intercediendo por los hijos, otras intercediendo por el pueblo, por el reinado, y usted ve la plenitud de la intercesión de la iglesia a través de la intercesión de las mujeres, la plenitud de toda la revelación del Hijo a través de todos los personajes que tienen las características de Hijo, la plenitud de todo lo que podríamos entender de sacerdocio a través de todos los que ejercieron sacerdocio. Digamos, el sacerdocio en él es solo, el sumo sacerdote, pero nosotros lo fraccionan en 24 órdenes sacerdotales. Nosotros estamos fraccionados en órdenes sacerdotales, pero él no. Sí, el mismo que constituyó el sacerdocio arónico, constituyó el sacerdocio que nosotros tenemos. Es una belleza. Después él puso una jerarquía de órdenes para administrar el pueblo, jefes de decenas, de centenas, de cincuentenas, y eso tiene un orden que se sigue cumpliendo. Eso fue un modelo que siempre ha estado. Nosotros somos los que lo vivimos sin conciencia y en el espíritu deberemos tenerlo más plenamente. Pero por eso es tan importante entender el sacerdocio, entender cómo se constituye, cuál es la sombra del sacerdocio de Cristo que se representa a través del sacerdocio arónico para ver ahora el cumplimiento en Cristo, cómo Él recibió todo ese pago, cómo Él recibió, reconstituyó todo en Él y monta ese sacerdocio y tiene muchos sacerdotes que le sirven y la gente a veces esos detalles no lo ven porque ellos creen que el sacerdote simplemente era un mediador para con Dios, pero no entienden una parte. Recuerde que la Biblia te va a mostrar lo natural, lo espiritual y lo celestial. Y siempre lo espiritual es como una transición donde ves un poco de lo celestial y un poco de lo natural.
pero hay toda una plenitud en lo celestial. Entonces la gente se queda con esa duda. Usted ha visto que Jesús les dice, si yo te mostrara las cosas celestiales no las entenderías. Pero Pablo después dice que discernamos las cosas que son del Espíritu. La Biblia te va a hablar de varias etapas. Te va a hablar de las cosas naturales, y aquí estamos viendo el sacerdocio natural. Cuando vemos las cosas naturales a través del Espíritu, entendemos las cosas celestiales. El Espíritu tiene la capacidad de mostrarnos y revelarnos a través de las cosas naturales las cosas espirituales. Entonces, mira, Él es rey y sacerdote y los primogénitos son de Él y todo lo que responde. Como sumo sacerdote, pero también es el que tiene la autoridad como rey. Lo puedo ver fraccionado porque nuestra capacidad, aquí donde estamos, siempre lo va a fraccionar, pero en Cristo se une todo. Yo me reía por dentro, tú sabes, ahorita una persona que comentó que si era literal lo que del templo. Eso es triste porque es que la gente cuando uno no lee la Biblia no le interesa, no le entiende. Uno pregunta cosas como esa porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De modo que lo que nosotros vemos tiene probabilidad de ser menos real que lo que no estamos viendo. Es una locura. No hay forma ni de uno explicar cómo una persona puede caer tan bajo así, en ofender la obra maravillosa del Señor. Y la Biblia lo Por no- dice, ellos tienen una mente, no entienden, o sea, tienen la mente pervertida, no se permite, porque digamos, y ese es un argumento que tienen, ellos creen que la obra de Cristo fue figurativa con relación a la verdad que nosotros tenemos, y nosotros nunca tuvimos una verdad, nosotros siempre tuvimos una sombra que representaba la verdad que Cristo vino a manifestar, pero ellos no quisieron creer a la verdad. Ellos quieren seguir viviendo su representación natural y ahí es donde no avanzan. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio fue una preparación para nosotros, para que nosotros sepamos cómo Cristo ama a su iglesia, cómo la iglesia ama a Cristo, cómo entregar y servir todo. No lo vivimos bien en Cristo, se dañó, pero se dañó nuestra sombra. Nuestra sombra está alterada. El matrimonio hoy sigue intacto. El matrimonio hoy sigue funcionando de la forma correcta. Los que nos perdimos y nos desfiguramos somos nosotros porque nos alejamos de la luz. ¿Has visto cómo funciona la sombra? Sí, Entre más lejos de la luz, más alterada está. sí, Más cerca de la luz, más definida está. exacto. La Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Dice también que Él es la sombra de lo que había de venir. O sea, la ley es la sombra de lo que había de venir. Entonces, yo estaba intentando representar eso en una imagen y lo que me salió fue la luz que, imagínate una luz que le da a una persona que podríamos representar como Cristo. Y lo que refleja esa luz te va a reflejar la forma de esa persona. Entonces lo que nosotros vemos es la sombra de esa persona. Entonces por eso es que toda la escritura, toda, habla de Él. Porque lo que se está reflejando en nuestro plano terrenal de 2D, de 3D, es la sombra de esa figura, que es el Señor. Y todo eso eso se puede validar en la Biblia. ¿Sí? Y para la profecía, inclusive de lo que estábamos hablando últimamente de los cumplimientos proféticos, a veces yo los escucho a ustedes, pero digo, no, es que está largo esa explicación. Están cayendo en otra vez presionar como verdad la sombra. Sí, Y a veces ahí es donde está el problema, porque la sombra, por más que quiera, no puede existir por ella misma. Está fundamentada en un reflejo que tenemos que aprender a ver.
Por eso yo siempre les digo, recuerden que la vida de ustedes es un reflejo de la condición espiritual. A través del espíritu se refleja la verdad en la que estamos. Y si esa verdad en la que estoy me confronta, es mejor que lo haga ahorita y no después, cuando yo llegue a entender que ese fue el error de mi vida. Entonces hay que aprender, Señor, déjame reflejar tu luz, permíteme que mi vida sea una sombra verdadera de lo que está establecido en ti y comenzar a vivirlo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando el ser humano sabe que tiene una sombra contaminada, no le gusta entender que tiene una sombra, porque se da cuenta que está mal. Sí, John, entonces con el tema del sacerdocio, ya nos debíamos, que fue, ya está terminado. No, apenas estamos comenzando. Lo que quería ver en la institución, de que lo entiendan como una sombra de Melquisedec, vayamos comenzando en los procesos de entender cómo recibe a los levitas como pago. Los levitas no son el sacerdocio, son siervos del sacerdote. El sacerdote es solo uno. Por eso es que la gente dice que nada tiene que ver con relación a Leví tocante al sacerdocio, pero no saben lo que Pablo está diciendo. Pero él habla ahora de un orden sacerdotal que ya había estado establecido en él, que mantiene el mismo orden, pero se cumple a través del Espíritu. Si hay sacrificios, si hay templo, si hay personas que sirven, pero todo eso es bajo el régimen del Espíritu, que es lo que Pablo trata de explicarles. Sí, qué lindo es la ley cuando tú lo entiendes y la amas, porque Ay, eso te y habla el entonces, entendimiento. usted lo añora, usted dice, Señor, yo quiero ser un sacerdote para servirte a ti, yo quiero estar al servicio tuyo, ayudarte a lavar los instrumentos. ¿Quiénes son los instrumentos? Nosotros somos los instrumentos. Señor, quiero ayudar a presentar el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que presento? El de Él. Señor, yo quiero ayudar a encender tu luz. ¿Cuál es la luz que reflejamos? La de Él. Señor, yo quiero partir el pan en la mesa. Vas y alimentas a las personas con la palabra. Si en verdad sabes y entiendes lo que Él te dijo todas las veces, vas entendiendo cómo verdaderamente cumple el propósito que Él tiene. Y cómo Pablo te explica con mucha paciencia, porque Pablo lo relata muy bien, que aquellas cosas eran figura y sombra. Y añoras vivir lo verdadero en Cristo. Añoras vivir una manifestación ya no de la sombra, sino de la verdad. Por eso cuando usted ve a una persona encendiendo una menorá, pero con tanta falta de luz, usted dice, siguen las sombras. Sí, por eso es tan importante, por ejemplo, la oración. Tú tienes que, porque el sacerdote se comunica con el sumo sacerdote en el templo. Entonces, ahí vemos el cumplimiento de la oración. Cuando tú oras en tu templo, en el templo de Dios, que es tu cuerpo, tú estás hablando con el sumo sacerdote. Y es quien tú le rindes cuentas de lo que tú haces en ese templo. Por eso es que dice que aquel que destruye el templo también, el Señor lo va a destruir a él. Vean, Y hay tanto cumplimiento. imagínense la ignorancia de los trinitarios. Si nosotros somos templo y el que rige la autoridad dentro del templo es el sumo sacerdote y el sumo sacerdote es Cristo que está en nosotros, entonces que hay un espíritu aparte de Cristo que también nos rige en el templo y tenemos dos autoridades. La doctrina se cae sola cuando se dice, yo soy templo, pero ¿qué? ¿Soy un templo vacío? No, Cristo es sumo sacerdote. ¿Cuál es el que sirve en este templo? El que dirige todo, el que tiene toda la autoridad. El rey, el sumo sacerdote. Pero por eso es que ellos no lo quieren. Lo dicen, pero no lo entienden. Lo hablan, pero no lo viven ni lo predican. Y la Biblia que no se vive, que no se vive, no es verdad. Por eso yo le digo que los trinitarios son unos mentirosos. No existe ningún trinitario casado con tres personas. Tú sabes que la Biblia pinta un solo Señor. Y por eso que la Escritura enseña que el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, el que será salvo. Entonces, lamentablemente, el que no confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, porque el pueblo hebreo o los judíos de ese entonces, ellos tenían eso claro, porque hay un solo Señor. El problema es la doctrina
diabólica de apostasía que hay en el mundo, pero es un solo Señor. Entonces hay que confesar que ese solo Señor es Cristo. Están Sí. trancados. No, y es que lo que a mí me duele de hablar con ellos, y a veces me canso de hablar de esos temas con ellos, es porque ellos no quieren conocer a Cristo. Entonces usted le dice, pero sí, usted sí sabe que Cordero muere en la mano de sumo sacerdote. Se le hace un colocho mental. Sí, Cristo como Cordero tiene que ser presentado por él mismo como sumo sacerdote. ¿Qué vas a hacer ahí? No vas a la ley. Yo voy a ver porque él, como Cordero, él no perdona el adulterio. Entonces, todos los trinitarios son adúlteros o ponen al Señor a quebrantar su ley. Es que ni conocen la ley. Si fuera que usted le dice, pero vea, usted le dice a un trinitario, la ley no está vigente, entonces vaya adultere. No, no puedo adulterar con mi esposa. Va a llegar a su esposa que usted va a adulterar mañana. No puede. Entonces, ¿por qué tiene dos maridos? Va a llegar a su propia esposa, que se le cuentan tres personas como un solo marido. Viva lo que predica. Por eso yo les dije el otro día, no existe un solo pastor trinitario mentiroso que casara a una mujer con tres personas y los considere un solo marido. No es que lo que él predica no lo puede hacer. Y se vuelven fariseos. La Trinidad es la doctrina más farisea que existe. Lo que dicen ellos que creen, no lo viven. No lo pueden vivir. Y si usted tiene una doctrina que no puede vivir lo que predica, no sirve para nada. Es un fariseo. Duele, es duro, pero es cierto. Delira, como dice Pablo. Delira de cuestiones y Usted me nada está sabe. predicando una enseñanza, yo le digo, pero usted vive lo que me está diciendo. No, es que usted tiene que entender que el concepto que yo le doy es algo diferente. Ah, no. Entonces, usted me dice que Jehová es el marido y Jehová son tres personas. Pero si viene su hija y le dice, papito, tengo un marido en tres personas, se la va a regañar y dice, está loca, usted es una adúltera, usted no puede tener un marido en tres personas, eso no existe. Entonces, ¿cómo es posible que usted le dice a la gente, pues vea lo que es un trinitario está mentiroso, que a mí lo que me asombra es que el trinitario está dispuesto a morir por la mentira. El trinitario dice, sí, ustedes no entienden lo que yo digo. Un marido en tres personas. O como se subió ahora el otro hijo, son una sola carne. Yo le dije, ah, entonces el padre y el hijo son una sola carne. No, 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 el ejemplo no era para eso, no sirve así. Pero ¿cómo? Sí, dice que dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si ellos son una sola, entonces ¿por qué no me varía que el padre y el hijo son una sola carne? No, es que no aplica la Biblia en verdad. Entonces, si usted dice que usted está casado con un marido que son tres personas, ¿por qué no me muestra una hermana que tenga fe y se acueste con tres personas todas las noches como un solo marido? Y que la Biblia... Además, una historia bíblica de una mujer que se acueste con tres maridos. Una sola. O tres gemelos para que... No, no se la va a poner tan difícil que se acueste con los gemelos. Una mujer que estaba acostada en el lecho con tres personas que se consideran un solo marido. Nunca la Biblia les enseñó eso. Por eso siempre se los voy a decir. Yo desecho por absoluta la Trinidad porque es una doctrina que no se puede vivir. No es una verdad que se manifiesta en mi vida. Es una verdad manifiesta en mi vida que mi esposa y yo estamos casados y yo le soy fiel a ella y ella me es fiel a mí y somos un matrimonio, un marido. Si a mí mi esposa viene y me dice, es que yo quiero vivir un matrimonio trinitario, que hay ahí dos males, no, yo no juego, yo no, Dos nunca soy morenos. trinitario. Pero a un trinitario, si la mujer le llega con dos personas más y le dice, mi amor, hoy vamos a tener una noche trinitaria, tiene que aguantar. ¿No es que cree que tres personas son uno? Mi amor, esta noche vamos a ser uno entre todos.
Sí, sí. El día que un trinitario llegue y diga, yo viví una noche con mi esposa, una noche trinitaria, ¿no? Un día fuimos 3 personas con ellos en la intimidad. Yo le digo, ah, la puña, este es un trinitario, él cree lo que dice. Le diría peor que un mormón, ¿verdad? La Biblia le diría que es un adúltero fornicario, pero yo en el fondo diría, pero cree lo que dice. Lo cree tanto que lo vive. Pero ahí nos quedan debiendo. Un pastor trinitario que una hermana ahí vestida de blanco desfiló y en el altar 3 Marías. Te caso con el Padre, con el Hijo y le ponga otro. Es más, ¿habrá casado un pastor trinitario a una mujer con el Padre y con el Hijo? ¿Habrá algún pastor trinitario en el mundo, digamos que ni siquiera al mismo tiempo, que casó a una mujer que fue la esposa del Padre, después la casó con el Hijo y la bendijo en su iglesia? Y la iglesia le aplaudió, dijo, la hermanita, aquí venía siempre. Ella era la esposa del padre, pero ahora es la esposa del hijo. Vestida de blanco, delante. Sí, porque Ya ellos se casó. Hubo un recasamiento de un pastor trinitario que casara a la esposa del padre y después viniera y estando el padre ahí, porque el padre no ha muerto, estando el padre vivo, ahora la casó con el hijo. sí, Inmoral. porque ellos se Así te lo vuelven, digo, vea, los trinitarios son unos inmorales para predicar. Los trinitarios no tienen moral para hablar de la Biblia. Por eso yo no me los soporto. Cuando me vienen a hablar, yo les hago con el tema del marido, ¿no? Que yo ya sé que son unos inmorales. Para mí estoy hablando con un pervertido. sí, porque ellos se vuelven dualistas cuando se trata de comparar el matrimonio, porque ellos dicen, y se me irá la mujer y el marido, y los dos serán una carne, pero tú estás defendiendo una trinidad, tú no estás defendiendo una dualidad. Pero a mí me deja callado cuando se me sube un pastor trinitario y dice, no, señor, aquí está, yo sí lo hice. Aquí le tengo las pruebas, yo sí vivo la fe que predico. Yo agarré a esa mujer y en vía del padre, que era el marido de ella, la casé con el hijo y la bendije. Y yo hice eso en mi iglesia delante de todos mis miembros y toda la iglesia estamos de acuerdo que eso es así. Ay, la puña. Este sí cree lo que predica. Pero después voy a llevar a los textos para enseñarle que es una inmoralidad lo que él hizo, aunque es lo que él cree. Igual, los trinitarios son unos inmorales. Pastor trinitario es lo más inmoral que existe, es lo más mentiroso que hay. No puede haber nada más falso que un pastor trinitario. Así es peor que un billete de ¿cuánto es? De $2 que no existe. Algo así. Pero el domingo tengo una, el domingo, vea, yo no sé, yo creo que es el último debate que me van a dar porque yo les voy a meter el dedo en la llaga, pero antes de meterles el dedo en la llaga me voy a dejar la mano en reposo en Chile 3 días. ¿Con quién tú tienes debate, John? El domingo. Otra vez con John Félix, el tema del marido, pero ahora es más tiempo con más preguntas. No, pero por lo menos la gente está recibiendo la verdad, porque yo te iba a decir, lamentablemente, con esa gente no vale la pena. Vea, ahí tengo una lista de todas las mujeres de la Biblia. Estuvo casada con 2 maridos. Biblia que si hay un caso en la Biblia de una mujer que se casara con el hijo, estando el padre vivo. Y tengo preguntas más picantes que esas. Que si él alguna vez ha asistido a una boda trinitaria donde una mujer se case con dos personas. No, no, no puede ser, tiene que ser una boda porque ellos dicen que son tres masculinos, porque no hay mujeres ahí, porque en el matrimonio hay un masculino y un femenino, y ellos dicen que son tres. Entonces, No, tiene que ser dice que nosotros estamos homosexual. casados. No, dice que nosotros estamos casados con 3 maridos. Entonces yo le voy a preguntar si él ha vivido alguna vez en su vida y ha visto a una mujer casarse con 3 maridos, que cómo predica algo que no ha visto. Porque lo que oímos
y lo que vimos predicamos. Y el texto dicen ellos, de lo que vemos predicamos y de lo que oímos. Entonces yo le digo, ¿usted alguna vez la Biblia le dijo que estaba casado con 3 maridos? ¿Usted ha visto un matrimonio con tres personas? Porque la Biblia dice que lo que vemos y oímos predicamos. ¿De dónde ven ustedes eso? ¿Quién les enseñó eso? No, es que, y vea, en todo ellos adulteran el sacerdocio, adulteran en el matrimonio, adulteran en la revelación de Dios, cambian la palabra. Eh, por esencia, el trinitario es adúltero. Por instinto natural es adúltero. Adúltero la palabra, cambia lo que está escrito, adultera la fe que tiene. El trinitario no contempla como verdad la Biblia, no tiene temor de la escritura, la niega, la expresa mal, miente de lo que está escrito y no le importa. Sí, yo siempre he meditado eso, John, que, por ejemplo, hay textos, los textos que apoyan la Trinidad, que son agregados, que se ha demostrado de todas las formas posibles que son textos agregados, y ellos saben que son agregados, y ni siquiera lo usan porque saben que son agregados. ¿Cómo ellos todavía siguen defendiendo una postura que fue puesta ahí adrede, que fue algo que lo inventaron? Es un concepto humano, es una enseñanza de hombre. ¿Cómo tú eres capaz de seguir defendiendo una postura que se está demostrado que adulteró la Biblia, que no existe en la escritura, que el término no existe? ¿Cómo tú eres capaz? ¿Qué cojones que tú tienes para defender algo que se ha demostrado que es adulterado, que no tiene ninguna veracidad? Eso, Te yo voy a no hacer lo una puedo concebir. pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el único que muere defendiendo una mentira? El que mintió desde el principio. Y está dispuesto. Usted sabe que hay gente que está dispuesta a lo que sea por mantener una mentira. Mira, muchacho. Nosotros tenemos una frase ahí, no sé si ustedes la usan, ahí dice, "Sí, es que está dispuesto a morir por su mentira". Es un caso perdido. Mira, yo he abordado gente que han sido trinitarios toda su vida porque le han enseñado eso. Y yo voy y le leo un solo texto. Cu- Y ellos de una vez se retractan automáticamente con un solo texto que yo le da a la escritura. Y yo digo, wow, pero tiene que estar Dios dentro de esa persona. Y de una vez empieza a decirte por qué y cómo, porque no lo entendía y lo entiende. Por esta gente que lee la Biblia, porque hay trinitarios que se comen la Biblia buscando la quinta Pues pata cómo. del gato. Yo sinceramente, yo les soy sincero, ellos juegan de que saben versículos, pero que yo, aquí en TikTok, que yo pueda sostener una conversación bíblica con un trinitario, no, y te digo una cosa, yo he compartido y he pasado tiempo con trinitarios que son pastores, y son pastores de la iglesia que nunca han leído la Biblia completa. Uf. Así se los digo, ¿verdad? Yo he conocido pastores trinitarios que cuando usted habla con ellos no han leído la Biblia completa. Hay gente que dice, sí, bueno, yo ya conozco la predicación del Evangelio y los ponen ahí, y son gente que no ha leído la escritura completa. Así que usted le diga, bueno, hablemos de este tema, en tal historia, ¿cómo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, yo entiendo que uno no es un robot para tener todos los versículos siempre grabados. Pero si usted me dice a mí, John, aquella historia, yo le digo, ah, sí, en Jueces, tal capítulo, y me acerco lo más que puedo, pero yo la conozco, la historia, ¿me explico? Tal vez sí la tenga hasta memorizada, me sepa los versículos, pero también es lo que el Espíritu me edifique de la historia. Pero hay gente que ni siquiera la ha leído nunca. Y esos son los que andan ahí, por ejemplo, escribiendo libros, haciendo filosofía, diciendo cosas que nunca. Gente que nunca ha leído la ley, no la conoce. Más, cuando usted escucha a una persona que dice los 613 mandamientos, usted dice automáticamente nunca ha leído la Biblia. Como tú dices, son versiculeros. Hay que ponerle nombre a esa gente. Esa es la doctrina versiculera. Sí, yo se los digo en la cara, sí, son versículos.